y traducirlo en inversión. El crédito al sector privado, medido en términos del producto, está debajo, muy por debajo de los registros que vivió la Argentina en el pasado. Estamos hablando de menos del 11% del producto en relación a los créditos otorgados al sector privado. Cuando tengamos en cuenta que en la Argentina no tenemos mercado de capitales y que la única fuente de acceso al financiamiento en la Argentina es el sistema financiero bancario, es decir, a pesar de que en la Argentina no hay otra alternativa que es caer en el crédito financiero bancario, solamente el 10% del producto se destina a atender al sector privado. Cuando en otros países como en Estados Unidos el 46% del producto son créditos al sector privado, en Brasil el 34% y en Chile el 27%. Tenemos acá un cuadro comparativo para ver en qué situación está la Argentina en relación a la posibilidad de acceder al crédito. Insisto, en Estados Unidos, en Brasil y en Chile hay mecanismos alternativos de acceso al crédito y a pesar de eso, el crédito financiero al sector privado es muchísimo más importante que lo que es a nivel local. Todas estas cuestiones, una política fiscal procíclica, una política monetaria por lo menos neutra o pasiva frente a este crecimiento de los precios, un crecimiento de la demanda agregada que no tiene como contraparte un crecimiento en la oferta, está haciendo que en la Argentina estemos viviendo una aceleración del proceso inflacionario. Y este hecho, el hecho de estar conviviendo durante tantos meses con una inflación elevada, por más que el termómetro oficial no lo mida, nos está hablando a las claras de que algo anda mal en la política monetaria, en la política económica argentina, es decir, de que hay que hacer algo para corregir esta política monetaria, esta política económica argentina. Desde algunos ámbitos, sobre todo de los más ortodoxos, se señala que el principal problema o la principal solución para contener los niveles de inflación es dejar flotar el dólar, es decir, en esto, traduciéndolo, quiere decir dejar apreciar al peso, es decir, no intervenir más en el mercado cambiario, dejar que el peso se aprecie y por ende corregir en este sentido para ellos el proceso creciente de crecimiento en los precios. De alguna manera también hablan de la inflación importada, que es cierto, es decir, dicen un tipo de cambio más apreciado va a posibilitar importar menos inflación en un mundo que está conviviendo desde hace ya algunos meses con niveles de inflación más importantes. Ahora, ¿es esta recomendación la única salida para el modelo, la única salida para la inflación? Este dólar más barato claramente puede llegar a contener algunas presiones inflacionarias. Sin embargo, esta estrategia tiene un sesgo claramente monetarista, no toma en cuenta otras herramientas de política económica y además ubica como único objetivo la inflación cuando la política monetaria debería abarcar no solamente la posibilidad de convivir con bajas tasas de inflación, sino también la posibilidad de convivir con tasas de crecimiento lo más altas posible, es decir, tasas de crecimiento lo más altas posibles dentro de la consistencia macroeconómica, porque además de ocuparnos de la inflación, tenemos que ocuparnos del empleo y tenemos que ocuparnos de incorporar cada vez más gente, sobre todo los más pobres, al sistema. Una alternativa distinta a la exclusivamente monetarista, para llamarla de alguna forma, es la posibilidad de repensar la política fiscal en la Argentina. Yo creo que lo que hace consistente en la Argentina y en otros países como en Chile o como en China la posibilidad de convivir con un tipo de cambio competitivo es, como dije, la posibilidad de tener una política fiscal contracíclica, la posibilidad de tener o de contar con un frente fiscal muy sólido como el que tenía la Argentina hace unos años y que fue perdiendo producto de básicamente un crecimiento del gasto por encima de lo que viene creciendo la recaudación, y de esta manera aminorar las expectativas inflacionarias, comprar los dólares excedentes del mercado con ahorro genuino y además estar más tranquilos frente a la posibilidad de afrontar los compromisos de deuda que vienen, sobre todo el año que viene,
en un clima de volatilidad financiera internacional que puede hacer que puede mantenerse y que puede hacer que el año que viene todavía los mercados para la Argentina estén cerrados y que la Argentina tenga que recurrir a su propio ahorro para honrar los compromisos de deuda. La evidencia internacional sugiere que países que estabilizan genuinamente un tipo de cambio alto, sustentablemente un tipo de cambio alto, como Chile y como China, crecen finalmente más que otros países que recurren exageradamente a la política monetaria del atraso cambiario y no necesariamente conviven con una inflación alta. En los primeros 2 años de la anterior gestión presidencial se logró un superávit fiscal del 4% para el sector público nacional y del 1,5-1,6% para el sector público provincial, es decir, teníamos un superávit consolidado de casi 5,5% del producto, un hecho inédito en la historia argentina y un hecho que tuvo mucho que ver con la posibilidad durante esos primeros años de sostener altas tasas de crecimiento con bajos niveles de inflación y además con niveles de ocupación de la capacidad instalada también bajos. Es decir, en esos primeros momentos no necesitábamos redoblar los esfuerzos por conseguir más inversiones porque todavía veníamos de una capacidad instalada ociosa muy importante que después obviamente se fue cubriendo y por ende también por ese lado vinieron las presiones inflacionarias. Como decía, y acá visto en gráfico, el superávit con el que afortunadamente convivimos durante estos últimos años es inédito en la historia argentina, pero a partir del 2006 a esta parte, peligrosamente ese superávit está decayendo. Si en el 2007 no se hubiera usado el maquillaje contable de contabilizar como recursos genuinos el traspaso de jubilados del sistema de capitalización al sistema de reparto, el superávit primario consolidado hubiera sido la mitad o menos de la mitad en términos del producto de lo que fue allá por el 2004. Además, la sustentabilidad del frente fiscal en la Argentina está básicamente dada en un aumento constante y permanente de la presión tributaria. La presión tributaria que rondaba a fines de la década pasada en el 17%, hoy está en el 25%, 26% del producto. Es decir, la presión tributaria en la Argentina hoy es de las más altas del mundo y de alguna manera este superávit del que hablamos antes está más sustentado en este incremento de la presión tributaria que en una política de gasto racional.